te dejamos con un tiempo de refrigerio espiritual, un mensaje de Dios que llenará tu vida. Con la participación de nuestro pastor Héctor Albuerno, presentamos a ustedes el programa A la Luz de las Escrituras. Bueno, un abrazo, hermanos, a cada uno de ustedes. Una vez más estamos entonces a la luz de las Escrituras, un programa radial, hermanos, que hacemos todos los días, de lunes a viernes a las 10:30 de la mañana, todos los días, haciendo un análisis breve, pero interesante, creo yo, con relación a la palabra del Señor. Así que un abrazo. Les animo, hermanos, a poder conectarse. Creo que este sistema es muy bueno, ya que nos ayuda, nos obliga, por así decirlo, a estar todos los días pendientes de la palabra de Dios, que creo que es la voluntad del Padre en este día. En estos días hay que educarse, enseñar, aprender todo lo que podamos. Y cualquier cosita que usted haya crecido, haya aprendido, puede transmitirlo a otros. Eso nos hace muy bien. Así que un abracito, hermanos, a cada uno de ustedes. Que el Señor les bendiga grandemente, en gran forma, en gran manera. Que el Señor sea obrando en sus vidas, ¿ok? Así que, hermanos, vamos a ir a la palabra del Señor. Ya estamos en el capítulo 13. Capítulo 13, hermanos. Interesante, ya trabajando, hermanos, con terminando prácticamente, aunque nos queda un poquito con relación a este capítulo 13. Tengo que dividirlo en dos partes, no puedo dejarlo en menos, porque es muy importante, es muy interesante, ¿ok? Así que hermanos, como dije, un abrazo a cada uno de ustedes. Que Dios bendiga sus vidas, que Dios bendiga sus corazones. Y vamos entrando ya definitivamente al capítulo 3, hermanos. Dice así, voy a leer una versión distinta para que ustedes lean la suya. Hebreos 13, capítulo 13, del 1 al 6. Que no falte nunca entre vosotros el amor fraternal. No dejéis de practicar la hospitalidad, porque hubo algunos que al cumplir con este deber acogieron a ángeles sin darse cuenta. Acordaos de los que están presos, porque ya sabéis por propia experiencia de lo que es eso. Acordaos de los que sufren malos tratos, porque lo mismo os puede suceder a vosotros mientras estéis en el cuerpo. Que el matrimonio sea respetado entre vosotros sin dejar que se corrompa la relación matrimonial. Dios juzga a los que son adúlteros e inmorales en su conducta. Manteneos libres del amor al dinero. Contentaos con lo que tenéis, porque Dios ha dicho, no te voy a fallar ni a olvidar nunca. Así es que podemos decir con confianza, el Señor es el que me ayuda, no tendré miedo que me puedan hacer los hombres, ¿ok? Entonces, hermanos, aquí ya yo quisiera, hermano, poder analizar estos versículos porque están muchas cosas interesantes. Cuando ya llega el autor de los Hebreos, llega al final de la carta, trata de algunos asuntos bastante prácticos. Y en esta sección bosqueja 5 cualidades esenciales, en la vida cristiana, ¿ok? Así que, hermanos, vamos a analizarlo, vamos a mirarlos un poquito brevemente para que el Señor nos ayude en esto y que podamos hacerlo. Mire qué interesante, hermano, porque es muy importante lo que sucede en estos versículos. Primero, hermano, en esta sección bosqueja 5 cualidades. Ya estas 5 cualidades necesito que las tenga presente, que las tenga claras en su vida, ¿no? Primero,
está el amor fraternal. Lo primero que hace es el amor fraternal, o sea, la misma circunstancia, hermanos, en que vivía ya la iglesia primitiva, ponían en peligro a veces el amor fraternal, ¿ok? Entonces, yo creo, hermanos, que la iglesia primitiva ponía a veces, como dije, el amor fraternal en peligro. ¿Por qué? El mismo hecho, hermanos, de tomar tan en serio su fe, ¿ya? O cuando lo tomaban tan en serio, por así decirlo, en cierto sentido era un peligro, y yo no digo que no hay que tomarle en serio, pero mire lo que pasaba. En una iglesia que estaba amenazada desde afuera y desesperadamente por dentro también, se presentaban dos peligros que aquí quiero que los analicen. Y uno era como el de es un dicho muy popular que es la casa de brujas, es decir, estaba el complejo de herejía. O sea, el mismo deseo de conservar, hermanos, la pureza de la fe provocaba a algunos, ¿no es cierto?, que se dedicaban afanosamente a descubrir y a eliminar al hereje a como dé lugar, o a todo aquel que se había desviado de la fe, había que eliminarlo. Y el segundo peligro era de tratar con mucha dureza y con despego, ¿no es cierto?, a aquel que había faltado a la fe o que había fallado de alguna manera. Entonces, la misma necesidad de una lealtad, ¿cierto?, sin contemplaciones, en medio, ¿no es cierto?, de un mundo, hermano, pagano, en medio de un mundo hostil, ¿ya?, tiende a añadir rigor en el trato, ¿no es cierto?, en el trato con el que no tuvo valor para permanecer fiel en la fe, en la hora de la crisis. A veces nos ponemos muy rígidos y muy carepalos y muy duros con la gente que no quiere caminar, o le cuesta caminar, o que ha fallado, o que tiene ciertas tendencias medias raras, ¿no? Entonces es una gran cosa mantener la fe, hermanos, con toda pureza. Es un desafío. Mantener la fe con toda pureza no era fácil, pero cuando el deseo de mantenerla, ¿me entiendes?, nos convierte en inquisidores duros y muchas veces despiadados, entonces ha desaparecido el amor fraternal. ¿Se fija usted por qué el escritor dice que el amor fraternal permanezca, dice, en vosotros? Entonces llegamos a una situación que es peor que la que queríamos evitar. Algunos, por ser tan apegados a la pureza, ¿no es cierto?, iban cortando cabeza por aquí. No es así, hermanos. Entonces el autor dice, que no desaparezca el amor fraternal. Entonces, y tenemos que combinar las dos cosas. La seriedad, ¿cierto?, en la materia de fe, y también la amabilidad hacia la persona que se ha desviado. No podemos darle duro a medio mundo en esto, ¿no? Tenemos que ser amables también. Entonces, y luego en una segunda cosa, porque yo lo que estoy mencionando aquí son 5 cualidades esenciales de la vida cristiana, ¿ya? Y la segunda, fíjate, la segunda tiene que ver con la hospitalidad. Y la hospitalidad en el mundo antiguo la respetaba de una manera impresionante, respetaba la hospitalidad. De hecho, los judíos tenían un dicho, hermanos, decían ellos: hay 6 cosas cuyo fruto come el hombre en este mundo, y por lo que su estado se eleva al mundo venidero, ya, y la lista empieza por lo siguiente, decían ellos: ofrecer hospitalidad al forastero y visitar al enfermo. ¿Te fijas? Visitar al enfermo era muy clave para ellos. ¿Te fijas? Entonces, hermanos, porque la clave para ellos era eso, ¿no? Ofrecer hospitalidad al forastero, visitar al enfermo. Y de hecho los griegos le daban a Zeus como uno de sus títulos favoritos, fíjate, es el de Zeus Zenios, que quiere decir Zeus, el dios de los forasteros. ¿Ya? El dios de los forasteros, decía él. Entonces el forastero, fíjate, en esa época estaba bajo la protección del rey de los dioses.
La hospitalidad, como dice un escritor, Moffat, dice, era un artículo, era parte fundamental de la religión antigua. De hecho, en una ocasión estuvimos hablando acerca de que las posadas eran muy complicadas, eran sucias, eran caras, eran inseguras, tenían mala fama, eran inmorales. Entonces los griegos se resistían a que la hospitalidad dependiera del dinero. Entonces la profesión de posadero, cuando alguien tenía una posada, era lo peor, digamos. Es como hoy día tener de esos botillerías, ¿no es cierto?, donde se vende licor así a los borrachitos, ¿no es cierto? Siempre tiene una sospecha muy mala, equivocada. Entonces, hermanos, incluso en algunos lugares cuando hablaban de este tema, buscando hospedaje, siempre preguntaban, ¿dónde hay menos pulgas?, decían ellos. ¿Dónde hay menos pulgas? ¿Ya? O también en las leyes, en algunas leyes, de un posadero se decía que retenía a los huéspedes hasta que pagaban el rescate, digamos. O sea, nadie podía salir si alguien no tenía dinero, etcétera. Y no deja de ser significativo, hermano, que Josefo diga que Rahab, en el caso de Josefo, dice que Rahab, la prostituta que acogió, ¿no es cierto?, a los exploradores que fueron a Jericó, tenía una posada. O sea, entonces cuando un escritor, Teofrasto, describió a un hombre ya de cuidado en su libro de bocetos, dijo que era apto para encargarse de una posada o de un bordel. O sea, ser encargado de una posada era lo peor, ¿ya? Entonces, en ese sentido, las posadas ofrecían muy poca seguridad a los que avanzaban ahí en el mundo de la evangelización. Así que en el mundo antiguo había un sistema alucinante de lo que llamaban amistades de hospedaje. Así le llamaban, amistades de hospedaje. Entonces, a lo largo de los años, dice que la familia, ¿no es cierto?, hasta cuando habían dejado de estar en contacto, tenían el acuerdo de que cuando fuera necesario, ya se ofrecerían hospitalidad mutuamente. Era como un acuerdo entre ellos, ¿no? Cuando alguien necesite, ahí estamos. Entonces, en este caso es cuando yo llamo a un pastor y le digo, pastor, necesito que aloje a tal persona. Y el pastor empieza con drama, que no, que aquí, que allá, que sí, que no. Allí tengo un amigo. Es una falta de hospitalidad eso, así que por si acaso. ¿Ya? Incluso era muy necesario entre los cristianos, porque los esclavos no tenían un hogar propio al que pudieran acudir. Los predicadores y los profetas itinerantes, ¿no es cierto?, siempre estaban de camino. Y por los asuntos normales de la vida, los cristianos tenían que hacer ciertos viajes, así que las posadas públicas no eran una solución. Entonces, tanto por lo que eran caras, por lo que eran inseguras, por lo que eran inmorales, ¿no es cierto?, habría en aquel tiempo muchos cristianos, hermanos, que estaban aislados. O sea, me refiero que vivían prácticamente muy solos, y así que el cristianismo tenía que ser, y en este caso la religión de la puerta abierta, así le llamaban, la religión de la puerta abierta. Así que, hermanos, el autor de Hebreos dice que los que dieron hospitalidad a forasteros, a veces sin saberlo, acogieron a ángeles de Dios, dice la palabra. Entonces está pensando en el ángel que vino a Abraham, ¿cierto?, y a Sara, para decirles que iban a tener un hijo. Y también pasó con el caso de Manoa, que venía venía un ángel, ¿no es cierto?, a darle un mensaje parecido a Manoa, ¿no? Entonces, y también una tercera cosa, está la solidaridad con los que tienen problemas, digamos. Y aquí donde vemos a la iglesia primitiva, la vemos en su aspecto más precioso, hermano, más bello. La iglesia primitiva, hermano, en este caso sucedía a menudo que un cristiano lo metían en la cárcel, o algo peor, digamos, podía ser por la fe, también por las deudas que tenía, podía ser, pero porque muchos de los cristianos eran gente pobre, o porque lo hubieran capturado los piratas o bandidos, ¿no es cierto? Entonces entraba la iglesia en acción, ¿ya? Entonces, hermanos, de hecho, Tertuliano escribe en su apología, dice, si resulta, hermanos, que hay algunos en las minas o desterrados a las islas o encerrados en una cárcel,
solo por su fidelidad a la causa de la Iglesia de Dios, se convierten en los protegidos de su confesión. Eso decía Tertuliano, ¿no? Y vemos que un orador pagano, Arístides, decía de los cristianos lo siguiente. Miren lo que decía él: si se enteran de que uno de su número está en la cárcel o en dificultades por ser cristiano, todos le ofrecen ayuda en su necesidad, y si se le puede redimir, lo procuran con libertad. En este caso lo procuran la libertad para aquel personaje. De hecho, cuando Orígenes era joven, hermanos, se dijo de él, no solo estaba al lado de los santos mártires. De Orígenes se decía esto, en la cárcel, o incluso estaba hasta que los condenaban, sino incluso cuando los llevaban a la muerte, los acompañaba sin temor al peligro. Entonces algunas veces condenaban a los cristianos a unas minas terribles que habían ahí, que eran como mandarlos a esos lugares de Siberia, ¿no es cierto? Dicen las constituciones apostólicas establecían lo siguiente, decían que si los impíos condenan a un cristiano a las minas por causa de Cristo, no se olviden de él, sino mándale de los ingresos de vuestro trabajo para su sustento y apoyo, como un buen soldado de Cristo. ¿Ya? Entonces los cristianos buscaban a sus hermanos en la fe. Eso hacían en la iglesia primitiva, buscaban a sus hermanos en la fe, hasta en las selvas los buscaban, ¿no es cierto? De hecho había una comunidad cristiana en estas minas duras y difíciles que habían, y ahí estaban ahí los cristianos. A veces había que rescatar a los cristianos que caían en poder de ladrones o caían en poder de bandidos, hermanos. Y vemos, hermanos, que las constituciones apostólicas que se escribieron, ¿no es cierto?, justamente para así como ciertos reglamentos que tenían ellos, establecían esto: mire, todo el dinero que podáis reunir de vuestro trabajo honrado, destínenlo a la redención de los santos, comprando incluso la libertad de esclavos. Ellos se dedicaban a comprar la libertad de los esclavos, o de los que estaban cautivos, o los que estaban prisioneros, o personas maltratadas o condenadas por los tiranos, hermanos. Entonces, cuando los ladrones, ¿no es cierto?, se llevaron a sus amigos cristianos, la iglesia de Cartago reunió una cantidad, ¿no es cierto?, de dinero para rescatarlos. Increíble, ¿eh? Compraban a los esclavos, si los podían comprar, ellos los compraban. Incluso se daba el caso de cristianos que se vendían a sí mismos. Fíjate, mira, se vendían a sí mismos como esclavos para que se reuniera el dinero necesario para el rescate de sus verdaderos amigos. Increíble, hermanos, cómo ellos actuaban en la iglesia primitiva. Estaban preparados hasta para pagar, para poder introducirse en la cárcel. Imagínate. Los cristianos se hicieron tan notorios por su ayuda a los presos, que al principio del siglo IV el emperador Licinio publicó una nueva ley según la cual nadie podía mostrar amabilidad. Decía, nadie puede mostrar amabilidad a los condenados a prisión, llevándoles comida, ni tampoco que tengan compasión de ellos. Incluso en aquel entonces se morían de hambre, ¿no es cierto?, en la cárcel, ¿ya? Y se añadía que a los que se descubrieran haciendo estas cosas, ¿ya?, se les condenaría a sufrir la misma condena que los que trataban de ayudar, digamos. Entonces, estos ejemplos están tomados de una obra de Harnack, se llamaba, el escritor Harnack, que habla de la expansión del cristianismo. En este libro aparecen todas estas cosas y se podían añadir otras muchas más, ¿cierto? Pero en los primeros tiempos ningún cristiano que sufriera por su fe se vería abandonado. Así que yo digo, tenemos que sacar muchos ejemplos de la iglesia primitiva. Ningún cristiano que se veía en dificultades se veía abandonado, olvidado por sus hermanos. Y yo creo que también yo tengo que tomar asunto ahí. Porque a veces pensamos que cuando ya no quieren nada más, que ya no quieren seguir, cuando se les baja la fuerza, cuando se debilitan, cuando se desaniman, ya bueno, si no quieren, es una actitud negativa, hermanos. Que Dios nos ayude, ¿no?, ¿ya?, a poder solidarizar con los que tienen dificultades. ¿Ok? Y también estaba la pureza, como cuarta cosa estaba la pureza. Lo primero, ¿no es cierto?, era el matrimonio. El matrimonio había que respetarse.
se respetaba universalmente, y esto podía querer decir una de dos cosas que eran casi opuestas. Primero, habían ascetas que despreciaban el matrimonio. Había gente que despreciaba el matrimonio, e incluso algunos hermanos llegaban hasta a castrarse para llegar a lo que ellos consideraban la pureza. O sea, se castraban, hermanos, para no caer en ningún tipo de pecado sexual. Orígenes, por ejemplo, llegó a ese extremo para poder enseñar el evangelio también a las jóvenes, a las niñas jóvenes. Entonces, incluso hasta un pagano como el médico Galeno se dio cuenta, hermanos, de que los cristianos ya incluyen a hombres y a mujeres que se abstienen de cohabitar toda la vida. O sea, no tenían, no querían nada con el matrimonio. Así que el autor de Hebreo insiste frente a estos ascetas de que hay que honrar y no despreciar el matrimonio. ¿Ya? De hecho, había quienes estaban en peligro de volver a la inmoralidad. Entonces el autor de los Hebreos usa dos palabras. Uno denota hablaba de vivir en adulterio, ¿ya? Que obviamente, ¿no es cierto?, es estar casado y tener relaciones sexuales fuera del matrimonio, y otra clase de impureza, tal como el vicio contra la naturaleza, ¿ya? Que en este caso una tendencia homosexual, ¿cierto? Entonces los cristianos trajeron al mundo un ideal nuevo de pureza. Hasta los paganos lo reconocían, como dije. Galeno, en el pasaje antes citado, añade lo siguiente, dice: también hay en su número individuos que en el control y dominio de sí mismo y en su seria búsqueda de la virtud han alcanzado un nivel no inferior al de los verdaderos filósofos. O sea, cuando Plinio, el gobernador de Bitinia, examinaba a los cristianos, ¿ya? y informaba al emperador Trajano, tenía que admitir, aunque estaba buscando razones para condenarlos, ya que en sus reuniones en el día del Señor, ellos se comprometían bajo juramento a no cometer ningún crimen, a no cometer robos, a no cometer hurtos, ni adulterios, ni faltar a su palabra, ¿no es cierto?, o negarse a devolver un depósito cuando se les reclama. O sea, en los primeros tiempos, hermanos, los cristianos presentaban al mundo tal ejemplo de pureza, que hasta sus críticos, hasta sus enemigos no podían menos que admiraban profundamente. Entonces es increíble, hermano, impresionante. Honrar el matrimonio era otra cosa muy importante que había que realizar. Está también el contentamiento, ya está el contentamiento. El cristiano tenía que mantenerse libre del amor al dinero, ¿ok? Y esto era muy interesante, era muy importante, que había que mantenerse libre del amor al dinero. Tenía que estar contento, hermanos, con lo que tuvieran. ¿Y cómo no estarlo si ellos tenían, y era tan importante para ellos, tenían la presencia misma de Dios? Y de hecho, Hebreos cita dos grandes pasajes del Antiguo Testamento, en Josué capítulo 1, Salmo 118, para mostrar, hermanos, que el hombre de Dios no necesita nada más, porque tiene siempre consigo la presencia y la ayuda del Dios Todopoderoso. Así que nada se le pudiera dar mayor riqueza que esa, no había. Entonces, hermanos, ya en el versículo 7 habla de obedecer a sus líderes. Acordaos de vuestros pastores que os hablaron la palabra de Dios. Considerad cuál haya sido el resultado de su conducta e imitad su fe. ¿Sí? Entonces, acordaos de vuestros pastores. Entonces, se nos dice, hermanos, que reconozcamos y sigamos a los líderes que son consagrados en el cuerpo de Cristo. De hecho, el liderazgo que ha demostrado ser legítimo, cuando demuestra el liderazgo ser legítimo por su fidelidad a la palabra de Dios y por su conducta, ¿sí? Hay que acordarse de ellos. Entonces Pablo le aconsejó a Timoteo algo más o menos similar, y cuando le dice: ten cuidado de ti mismo y de la doctrina, y persiste en ello, pues haciendo esto te salvarás a ti mismo y a los que te oyeren. Entonces tales líderes, hermanos, deben ser reconocidos. Cuando dice acordaos, reconozca a sus líderes. ¿Te acuerdas de aquel que te predicó cuando tú te convertiste?
¿Te acuerdas de aquel que te discipuló? ¿De aquel que te enseñó? Sería bueno acordarse de ellos, hacer una llamadita, ¿no es cierto? Orar por él, mandarle una ofrendita, qué sé yo, lo que usted quiera. Hermanos, así como la iglesia necesita líderes consagrados, también necesita seguidores consagrados, ¿ok? Seguidores consagrados. Así que, hermanos, damos gracias a Dios por la gente que se acuerda de sus pastores, de sus padres espirituales. También vamos en el versículo 8, habla de las instrucciones para la adoración. Fíjate, hermano, que dice, aquí vemos que el principio que nunca cambia, que Jesucristo es el mismo ayer, y hoy y por los siglos, que es el versículo que usa la iglesia cuadrangular, ¿no es cierto?, como su lema prácticamente, ¿no? Entonces vemos, hermanos, que la naturaleza inalterable, a la cual, ¿no es cierto?, los teólogos llaman inmutabilidad de Jesucristo, se puede inferir, hermanos, de su deidad. Si no se hubiera dicho explícitamente, Dios no cambia, hermanos, con el pasar del tiempo. Él no cambia con el pasar del tiempo. Así que tampoco lo hace Jesús, porque Él es Dios. Su naturaleza inmutable, hermanos, proporciona una medida para toda conducta cristiana. Y particularmente en la palabra y en la adoración. Entonces, no debemos esperar algo completamente nuevo, como si hubiera un nuevo Jesús. La naturaleza de Jesús, como se revela en las Santas Escrituras, es la misma naturaleza de Jesús, hermanos, que debe ser vista en la iglesia de hoy. ¿Ok? Es la misma. Él no ha cambiado. Así que, hermanos, ya en los versículos en adelante, vemos cómo dice el versículo 9 en adelante, dice: no dejéis llevar de doctrinas diversas y extrañas, porque buena cosa es afirmar el corazón con la gracia, no con viandas que nunca aprovecharon a los que se han ocupado de ellas. Tenemos un altar del cual no tienen derecho de comer los que sirven el tabernáculo, porque los cuerpos de aquellos animales cuya sangre a causa del pecado es introducida en el santuario por el sumo sacerdote. Bueno, estos versículos los voy a ver la próxima oportunidad, la próxima clase, que en este caso ya sería mañana. Solamente quiero repasar y volver a insistir en estos primeros versículos del 1 al 12, más o menos, que es la mitad del capítulo. De hecho, hermanos, repaso algunas cosas. Hermanos, el amor verdadero a los demás produce acciones tangibles. Hospitalidad, como dije, hacia los extranjeros, ¿ya? Solidaridad con quienes se hallan en problemas, con los que están en la cárcel, con los que están maltratados. También el amor verdadero produce respeto por los votos matrimoniales. El amor verdadero se siente satisfacción, hermanos, con lo que se tiene. Así que asegúrese, hermanos, asegúrese de que su amor ya avanza con la suficiente profundidad. Hermanos, que el amor de Dios avance con la suficiente profundidad, hermanos, al grado que afecte su hospitalidad, que afecte, hermano, el hecho de tener siempre su puerta abierta, de tener solidaridad, de tener fidelidad, de tener contentamiento. ¿Me entiende la idea? Entonces, hermano, que Dios nos ayude en esto. Algunos dicen, hermanos, que no pueden ser hospitalarias porque sus hogares son muy pequeños, no tienen bastantes cosas cómodas, hermanos, pero yo creo que de alguna manera con una mesa, 2 sillas y una habitación es suficiente. Hay personas, hermanos, que se van a sentir muy agradecidas cuando pasan algún tiempo en su hogar. Entonces, la clave es estar atento. Hoy día en la pandemia es difícil hacer eso, pero hay que estar atento cuando esto se acabe, ¿no es cierto? Si podemos brindarle una tarde a alguien que está necesitado, ¿no es cierto?, de compañía, o de alguna manera, ¿no es cierto?, que su hogar pueda suplir
las necesidades de ciertos ministros, ¿no es cierto?, que son itinerantes muchos de ellos. Entonces, hospitalidad simplemente, hermanos, significa lograr que otras personas se sientan cómodas y como en casa. ¿Ya? Y debemos sentirnos solidarios con quienes están, como dije, la otra parte de ayudar a los que están en problemas o en dificultades. Debemos hacerlo, sobre todo con aquellos que en ese entonces era muy común que estaban presos por la fe, digamos. Hoy día todavía no tenemos ese problema. ¿Ya? Entonces, Jesús dijo que sus discípulos verdaderos, ¿ya?, iban a visitar a los que estaban en la cárcel, ya, como sus representantes. Entonces, ¿cómo podemos aprender a contentarnos? Entonces, hay que esforzarnos por vivir con menos en lugar de desear más. Siempre a veces anhelamos, deseamos pedir en el mundo materialista en el cual vivimos, hermanos. Pareciera que queremos más y más y más. Hay que aprender a desprenderse, hermanos, en vez de acumular. Esto de acumular, si usted mira sus casas, hermano, hay cosas que ya tienen tanta cosa, que lo único que hay que hacer es votar, ¿me entienden? Entonces, la idea es poder ir ayudando, proveyendo, haciendo un regalito por ahí al que no lo tiene. Ya, entonces, deleítese con lo que tiene en lugar de estar resentido por lo que no tiene todavía. Así que hay que contemplar el amor manifestado por Dios, ya, en lo que Él ha provisto, no en lo que no tenemos. Y recuerda, hermanos, que todo lo que es el dinero y los bienes, todo eso va a pasar. Entonces, hermanos, que su gracia sea con nosotros en esto. Nos sentimos contentos, hermanos, cuando disfrutamos de la provisión de Dios, cuando Él nos ha provisto para satisfacer nuestras necesidades. Los cristianos que se convierten en materialistas, hermanos, dicen lo que dicen en el fondo con sus acciones, que Dios no es capaz de cuidar de ellos. O sea que que al menos Él no quiere cuidarlos de la forma que quisieran. Entonces, la inseguridad puede conducir al amor al dinero. Siente seguridad en el Señor, de que Él te cuida, de que Él te protege. Amén. Así que, ya sea que tengamos un poco más de dinero o que no lo tengamos, el único antídoto, hermanos, es confiar en Dios para que Él supla todas nuestras necesidades. Entonces, si usted es cristiano, tiene una gran deuda con quienes le enseñaron. Ahí ya empezamos a hablar ya de acordarse de los que le enseñaron, de sus líderes, de sus pastores, que a lo mejor ya no están con usted. Muchos de ellos fueron ejemplos tremendos, hermanos, de lo que usted necesitaba saber del Evangelio y de cómo llevar la vida cristiana. Continúa entonces, hermanos, con los buenos ejemplos de quienes han invertido parte de ellos mismos en usted cuando le evangelizaron. El servicio y la educación cristiana es muy importante hoy en día, hermanos. A pesar de que los líderes humanos tienen mucho que ofrecer, debemos fijar nuestros ojos en Cristo, nuestra guía suprema. En este caso, a diferencia de los líderes humanos, Él nunca cambiará. Ahí ya llega a este verso donde dice, ¿no?, que Jesucristo es el mismo hoy y por los siglos. Él nunca, nunca, nunca cambiará. En un mundo tan cambiante como está hoy día, podemos confiar en nuestro Señor, hermanos, que no cambia. De hecho, al parecer, algunos enseñaban, hermanos, que para ser salvos era necesario observar algunos rituales. ¿Te acuerdas que veíamos en Hebreos, hermanos, que ellos tenían tendencia, que querían observar algunos rituales, algunas ceremonias del Antiguo Testamento, ¿ya? Pero esas leyes fueron inútiles para conquistar los pensamientos y los malos deseos de una persona. Hermanos, quiero, como te digo, este versículo es un poquito más corto, pero lo quiero repartir en dos partes porque creo que es muy necesario hacerlo. Fíjate, hermano, que me llama la atención
quiero comentarles algunos detalles de la hospitalidad que me llaman mucho la atención, hermanos, porque decía así, ¿cómo saber, cómo nos damos cuenta a quién atender, a quién cobijar en nuestro hogar, ¿no? Fíjate que la Didache era un manual del ministerio de la iglesia antigua, que fue escrito más o menos en el año 90 y entre el año 100 después de Cristo. Y fíjate que mencionaba algo respecto a cómo reconocer si un falso profeta está abusando de la hospitalidad de las personas de la iglesia. Mira, ¿cómo poder darnos cuenta de eso? Fíjate que decía lo siguiente, mira, recibid en nombre del Señor a los apóstoles que os visiten, en tanto permanezcan un día o dos entre vosotros. El que se quedare durante 3 días es un falso profeta. Lo tildaba al tiro. Ya más de 2 días dije, no, es un falso profeta. Y al salir el apóstol, debes proveerle de pan para que pueda ir a la ciudad donde se dirija. Si pide dinero, es un falso profeta. Ahí hay otra cosa. Si pide dinero, anda a echar la plata, es un falso profeta. Incluso es más fuerte esto, ¿eh? Mire, dice que al profeta que hablare por el Espíritu, no le juzgaréis ni examinaréis, porque todo pecado será perdonado, menos esto. O sea, cuando alguien da una especie de profecía, ¿no? Entonces, todos, dice, los que hablan por el Espíritu, decía, mire, no son profetas, solo lo son los que siguen el ejemplo del Señor. O sea, que alguien podía profetizar, pero había que tener ojo con esto, porque había que analizarlos por su conducta. Ahí los puedes distinguir, por su conducta podés distinguir al verdadero y al falso profeta. Y esto era una regla que tenían ellos antiguamente, ¿no es cierto?, para cuidarse de que habían algunos que se aprovechaban de la hospitalidad. Así que, hermanos, hasta aquí llegamos entonces en este día. No se olvide, la hospitalidad en el original es amor por los desconocidos. Eso es hospitalidad, amor por los desconocidos. Entonces ahí la práctica del amor fraternal era muy fundamental. Así que bueno, hay tantas cosas que se podría decir, hermanos. El problema es que no tenemos, estamos así como profundizando, pero por encima. Quisiera yo profundizar al máximo, irme verso por verso, y terminaría en 10 años más, ¿no? Pero la idea es poder ayudarle a usted a inclinarse por el estudio de la palabra, ¿no? No se olvide de estudiar la palabra del Señor día a día. Y Hebreos ha sido una bendición para mí. Ya estamos terminando, mañana terminamos el libro de Hebreos. Amén. Así que un abrazo, hermanos, que el Señor bendiga sus vidas.